Lo que se destapa ahora no es un simple rumor ni una sospecha leve, es ese secreto que llevas protegiendo con disciplina silenciosa, y que aunque temías que saliera a la luz, va a colocarte en una posición inesperadamente poderosa y limpia. Sé que esa palabra secreto remueve algo muy concreto en tu cabeza, quizá una conversación que evitaste, un mensaje que borraste, una decisión económica que nadie comprendió y que aún así marcó un antes y un después en tu vida cotidiana. Has vivido con la sensación de caminar por un suelo firme por fuera, mientras por dentro revisabas cada paso como quien repasa una factura con lupa, intentando que ningún detalle se descontrole y nadie cuestione tu criterio. Lo que voy a contarte no tiene que ver con perder, tiene que ver con lo que ganas cuando dejas de sostener una verdad a medias, y eso es mucho más grande de lo que ahora imaginas. Si sientes que ya es hora de que tu verdad te llene los bolsillos, y te coloque donde mereces, escribe en comentarios: ahora cobro lo que valgo, dale like y quédate muy atento, porque lo que se destapa en minutos cambia tu posición para siempre. Has estado manteniendo una imagen de fortaleza práctica, resolviendo asuntos familiares, compromisos laborales y responsabilidades que otros dejaron a medias, mientras por dentro acumulabas una verdad que no compartías por miedo a desestabilizarlo todo. Hay noches en las que has mirado el techo, con el cansancio pegado a los hombros después de un día largo, preguntándote si hiciste bien al callar aquello que sabías, que podía cambiar la dinámica con alguien cercano. No hablo de un drama exagerado, hablo de esa verdad concreta que pesa cuando firmas algo, cuando decides invertir tiempo en alguien, cuando eliges quedarte en silencio en una reunión donde sabías más de lo que aparentabas. Y aunque intentaste convencerte de que proteger ese secreto era lo más sensato, en el fondo sabías que el momento de revelarse iba a llegar, inevitable y definitivo, sin vuelta atrás. Sobre la mesa percibo la carta del custodio del umbral, y es una carta que no habla de castigo sino de paso, de ese instante exacto en el que la puerta se abre, porque ya no tiene sentido seguir esperando en el pasillo. Esta carta muestra a alguien sosteniendo una llave con firmeza, y esa llave eres tú, con la capacidad de decidir cómo y cuándo mostrar la verdad que has guardado con tanto cuidado. No es una exposición humillante ni una caída pública, es una revelación que se produce en un entorno concreto, en una conversación específica, en un momento donde la tensión acumulada ya no puede sostenerse más. Permanece conmigo porque lo que desencadena esta apertura no solo limpia tu nombre, también activa una oportunidad que llevaba tiempo buscando la manera de entrar en tu vida. ¿Has sentido en los últimos tiempos que alguien te observa con una mezcla de duda y expectativa, como si esperara un error tuyo para confirmar una teoría que nunca tuvo base sólida? Puede ser en el trabajo, en un proyecto compartido, o incluso en un entorno familiar donde siempre has sido la persona que organiza, planifica y mantiene todo en orden sin pedir reconocimiento. Esa persona no conoce la profundidad de tus decisiones, no sabe las razones reales que te llevaron a guardar cierta información, y ha construido una historia incompleta sobre ti. Lo interesante es que cuando el secreto salga, no será para destruirte, será para desmontar esa narrativa ajena que te limitaba más de lo que reconocías, liberándote para avanzar con mayor fuerza. Aquí entra la presencia de la carta La balanza de cristal, que habla de justicia clara y consecuencias equilibradas, no desde el castigo sino desde la compensación. Esta carta me muestra que el secreto no era un error, era una estrategia de supervivencia en un momento donde necesitabas proteger algo valioso, ya fuera tu estabilidad económica, tu reputación o la paz de alguien a quien aprecias. Cuando la verdad se exponga, quienes dudaron tendrán que reajustar su percepción, y ese reajuste abrirá un espacio nuevo para ti, un espacio donde tu criterio será más respetado y tu palabra tendrá más peso. Lo que aún no has visto es que esta revelación no solo cierra un ciclo incómodo, también desbloquea un beneficio tangible que empieza a tomar forma en paralelo. Si sabes que tu secreto no sale para hundirte, sino para dispararte hacia algo más grande, escribe en comentarios: mi verdad me hace millonario. Suscríbete ahora mismo y no te muevas, porque lo siguiente eleva tu poder a otro nivel. Piensa en esa sensación concreta de revisar tus cuentas a final de mes, de reorganizar prioridades, de decir no a algo que otros daban por hecho, y hacerlo en silencio para evitar discusiones innecesarias. Ese tipo de decisiones que nadie aplaude, pero que sostienen tu estructura vital, forman parte del secreto que ahora se transforma en ventaja, porque has sido más inteligente de lo que reconoces, incluso cuando dudabas en privado y te cuestionabas si estabas siendo demasiado prudente o demasiado reservado.
Y ahora se acerca el momento en que esa prudencia se verá como visión estratégica, no como ocultamiento sospechoso, y todos entenderán que actuaste con inteligencia y previsión clara. No te precipites a imaginar un escenario catastrófico, porque lo que viene no tiene la energía del escándalo, sino la del ajuste necesario que devuelve el equilibrio a tu entorno inmediato. Hay una conversación pendiente, o un dato que se revela de manera inevitable, quizá a través de un documento, una cifra, o la confesión de alguien que ya no puede sostener una versión falsa. Ese instante será breve pero intenso, como cuando se apagan las luces en una sala y durante un segundo todo parece incierto, antes de que se encienda una claridad distinta. Y justo en ese segundo se decide algo muy importante para tu futuro inmediato, algo que todavía no he terminado de explicarte, pero que cambiará tu perspectiva por completo. La carta El faro interior se deja sentir con una fuerza tranquila, y señala que tu intuición llevaba tiempo preparándote para este desenlace sin que fueras plenamente consciente. Has tenido pequeños avisos, detalles que no encajaban, comentarios que sonaban forzados, silencios que hablaban más que las palabras, y aunque intentaste no obsesionarte, sabías que el secreto no podía permanecer enterrado indefinidamente. Este faro no anuncia tormenta, anuncia dirección, y cuando la verdad se ilumine, te colocará en una posición de claridad que otros no esperaban de ti, sorprendiendo a todos. Lo que ocurre después no es inmediato, pero empieza a gestarse en ese mismo instante en que dejas de cargar con lo que ya no necesitas esconder. Quiero que te quedes con esto mientras seguimos avanzando, porque lo que se revela no solo afecta a tu imagen externa, también transforma la manera en que te percibes a ti. Durante mucho tiempo has llevado la responsabilidad como una segunda piel, evitando incomodar a otros incluso cuando eso implicaba tragarte una explicación que merecía ser escuchada, pero ahora la balanza se mueve, y lo hace a tu favor, aunque todavía no veas con claridad la magnitud de lo que ganas. En lo que viene a continuación, se destapa el verdadero impacto económico y emocional de esta revelación, y te aseguro que cambia el tablero más de lo que ahora mismo crees. Virgo, justo cuando creías que la tensión se había estabilizado y que podías seguir controlando cada variable, como siempre has hecho, surge un movimiento inesperado que vuelve a poner el foco en ese secreto que ya empieza a asomar. No es un ruido escandaloso ni una confrontación directa, es más bien un comentario aparentemente inocente, una pregunta lanzada en el momento preciso, o una mirada que deja claro que alguien empieza a atar cabos. Ese instante te coloca en alerta, porque reconoces la sensación de cuando algo está a punto de cambiar, y sabes que no podrás sostener la misma versión por mucho más tiempo. Lo importante aquí no es la incomodidad inicial, sino lo que se activa detrás de ese pequeño gesto que parece casual, y que en realidad marca el inicio de una revelación mayor. Hay un momento en el que guardar silencio empieza a pesarte más que hablar claro, y quiero saber si también has sentido esa mezcla de miedo y alivio, cuando decides contar algo importante. ¿Te ha pasado recientemente? ¿Has notado que en tu entorno hay una persona que mide cada palabra cuando habla contigo, que sonríe con cortesía pero observa con atención, como si esperara confirmar una sospecha que lleva tiempo madurando en silencio? Puede tratarse de alguien con quien compartes decisiones prácticas, alguien que depende de tu criterio, o incluso alguien que ha sentido que tu reserva le excluía de algo importante. Esa figura no es un enemigo declarado, pero tampoco es ingenua, y su papel en esta historia será decisivo, porque actuará como catalizador de la verdad que ya no puede seguir aplazándose. Permanece atento a este matiz, porque su intervención no tendrá la intención de perjudicarte, aunque al principio pueda parecer incómoda, y luego se convertirá en una oportunidad valiosa. En este punto se manifiesta la carta El espejo de bronce, y su energía habla de reflejo inevitable, de esa verdad que se multiplica cuando alguien la mira de frente, sin adornos ni dramatismos innecesarios. Esta carta no trae acusaciones, trae claridad, y cuando aparece indica que ya no hay margen para medias explicaciones, ni para silencios estratégicos que sostengan una estructura frágil. Lo que has guardado empieza a encontrar palabras, no porque pierdas el control, sino porque la situación madura lo suficiente, como para que la transparencia sea más rentable que el silencio. Y aquí es donde comienza a intuirse que lo que ganas no será simbólico, será concreto y medible, con resultados tangibles que cambiarán tu situación de manera significativa. Has vivido con la costumbre de anticiparte a los problemas, de revisar escenarios posibles antes de que ocurran,
de imaginar conversaciones incómodas para no quedar descolocado cuando lleguen. Esa habilidad te ha salvado más de una vez, especialmente en momentos donde otros actuaban impulsivamente y luego te pedían que arreglaras las consecuencias, demostrando tu temple y sabiduría. Sin embargo, esta vez el secreto no puede gestionarse solo desde la previsión mental. Necesita salir a la superficie para que el entorno reajuste su percepción sobre ti. Y aunque esa exposición te genere cierta resistencia, también despierta una parte de ti que está cansada de sostener una versión incompleta de tu propia historia, lista para liberarse. La carta La Torre Serena se presenta con una fuerza distinta, a lo que su nombre podría sugerir, porque no habla de derrumbe caótico, sino de reestructuración consciente que libera espacio para algo más sólido. Esta carta indica que cuando la verdad se exprese, algunas dinámicas cambiarán de inmediato, quizá una alianza se redefina, una responsabilidad se redistribuya, o una conversación pendiente finalmente se tenga sin rodeos. Ese ajuste puede sentirse intenso durante unos días, como cuando reorganizas una casa y todo parece fuera de lugar, antes de encontrar un nuevo orden más funcional. No te desconectes ahora, porque en ese aparente desorden se esconde la semilla de un beneficio, que empieza a tomar forma real, creciendo lentamente hacia un cambio positivo. Cuando alguien duda de tu criterio y luego descubre que tenía razón desde el principio, se produce algo muy particular por dentro. Dime si reconoces esa sensación de reivindicación tranquila. ¿Lo has vivido así alguna vez? Es posible que el secreto tenga una dimensión económica, una decisión financiera que tomaste para proteger un proyecto, una reserva que mantuviste en silencio, o una estrategia que evitó una pérdida mayor en un momento crítico. Tal vez otros interpretaron tu reserva como falta de confianza, cuando en realidad estabas calculando riesgos con una precisión que pocos alcanzan a comprender, demostrando tu inteligencia oculta. Cuando los números se pongan sobre la mesa, o cuando se explique el motivo real de tu decisión, la narrativa cambia por completo y tu posición se fortalece. Lo que parecía ocultamiento se revela como previsión, y esa transformación de perspectiva te coloca en un lugar de autoridad inesperada, donde tu voz tendrá un peso mucho mayor. También puede tratarse de un secreto emocional, una verdad sobre lo que realmente deseas en una relación, o sobre el límite que decidiste establecer aunque nadie entendiera tu cambio de actitud. Has soportado comentarios que insinuaban frialdad, distancia o exceso de control, cuando en realidad estabas protegiendo tu estabilidad ante comportamientos poco claros, y cuando esa verdad se verbalice, la otra persona tendrá que replantearse su postura, y ese replanteamiento abre una puerta que hasta ahora permanecía cerrada. Aquí se activa un movimiento que no solo limpia malentendidos, también crea una oportunidad de crecimiento compartido que no estaba disponible antes, abriendo caminos hacia nuevas posibilidades. La carta El Acuerdo Dorado aparece como un susurro firme, indicando que después de la revelación se establece un nuevo pacto, ya sea explícito o implícito, donde tu valor es reconocido con mayor claridad. Este acuerdo puede traducirse en una mejora concreta, una propuesta laboral, una redistribución de responsabilidades más justa, o una conversación donde por fin se reconocen tus límites y tus necesidades. No es un premio mágico, es la consecuencia lógica de haber actuado con estrategia y coherencia, cuando otros dudaban de tu enfoque, y lo más interesante es que este acuerdo no habría sido posible, sin la exposición del secreto que tanto temías. Durante este proceso puedes experimentar momentos de duda, especialmente cuando la reacción inicial de alguien no sea tan positiva como esperabas, o cuando surjan preguntas que te obliguen a explicar con detalle lo que hiciste y por qué lo hiciste. Esa incomodidad es temporal, y forma parte del ajuste necesario para que la verdad se asiente sin ambigüedades, pero recuerda que no estás improvisando, llevas tiempo reflexionando sobre tus decisiones, y eso te da una base sólida para sostener cualquier conversación que se presente. Hay un detalle más que todavía no he desplegado por completo, y tiene que ver con alguien que inicialmente parecía ajeno a esta historia, pero que juega un papel clave en el resultado final. Esa persona observa desde cierta distancia, analiza cómo gestionas la revelación, y empieza a reconsiderar una oferta, una propuesta o una oportunidad que hasta ahora estaba en pausa. Lo que hagas en los próximos días, la forma en que sostengas tu verdad sin agresividad pero sin retroceder, será determinante para que esa puerta se abra de par en par. Aún falta el giro más intenso de esta historia, y te aseguro que redefine por completo lo que entiendes por ganancia descomunal,
cambiando las reglas del juego para siempre. Hay quien reacciona con frialdad cuando descubre que no tenía toda la información, y eso puede incomodar aunque hayas actuado bien. Cuéntame si has sentido esa tensión extraña en una conversación reciente. ¿Cómo la gestionas tú? Virgo, ahora si entramos en el punto exacto donde el secreto deja de ser una posibilidad, y se convierte en un hecho que cambia el equilibrio de tu entorno, y lo hace de una forma que no habías calculado del todo. La revelación ocurre, no en un escenario dramático, sino en una conversación concreta donde alguien menciona un dato, una cifra, o una decisión pasada que obliga a poner todas las cartas sobre la mesa sin rodeos. En ese momento sientes cómo se tensan los segundos, como cuando esperas el resultado de algo importante y sabes que no puedes volver atrás, y aunque por fuera mantienes la compostura habitual, por dentro reconoces que lo que está a punto de pasar redefine tu posición por completo. La verdad se expresa con claridad, explicas las razones que te llevaron a actuar en silencio, detallas el contexto que otros desconocían, y desmontas la versión incompleta que se había construido sobre tus decisiones. No hay excusas forzadas ni dramatismo, hay datos, hechos y una coherencia que deja poco margen para la crítica fácil, porque la persona que más dudas tenía se queda sin argumentos sólidos, ya que comprende que aquello que parecía ocultamiento fue en realidad una maniobra de protección inteligente. Sin embargo, aquí aparece el giro que complica ligeramente el panorama, porque no todos reaccionan desde la madurez que esperabas, y eso genera tensiones que debes manejar con cuidado. En la mesa se percibe con intensidad la carta El juicio velado, una carta que habla de evaluaciones pendientes y de miradas que aún necesitan tiempo para reajustarse ante la nueva información. Esta carta indica que aunque la verdad te favorece, hay alguien que se siente desplazado o cuestionado al descubrir que no tuvo acceso a toda la información desde el principio. Esa incomodidad puede traducirse en una reacción fría, en un silencio prolongado, o en un intento de minimizar tu acierto, para no reconocer abiertamente que estabas en lo correcto. Aquí es donde el proceso se vuelve delicado, porque el beneficio prometido podría retrasarse si no gestionas bien esta fase, exigiendo paciencia y atención a cada detalle importante. Existe una motivación oculta en esa persona, y tiene que ver con el control, con la necesidad de sentirse parte central de las decisiones importantes, o con el miedo a perder influencia en un proyecto compartido. Cuando tu secreto sale a la luz y demuestra que supiste anticiparte a un problema real, esa persona percibe que tu criterio tiene más peso del que imaginaba. Ese reconocimiento implícito puede tocar inseguridades profundas, especialmente si en el pasado se había asumido que tu papel era secundario o meramente operativo, y aunque no lo exprese abiertamente, el cambio de jerarquía emocional ya está en marcha. La carta La corona silente aparece con una energía firme, indicando que tu liderazgo natural se hace visible en este punto, incluso si nunca buscaste ocupar ese lugar de referencia. Esta carta no habla de imponer, habla de autoridad ganada a través de la coherencia y la constancia, algo que en tu caso ha sido una constante durante años. Sin embargo, asumir esa corona simbólica implica aceptar que algunos vínculos cambian, que ciertas dinámicas ya no pueden mantenerse como antes, y aquí se pone a prueba tu capacidad para sostener el reconocimiento, sin caer en la necesidad de justificarte continuamente. Me intriga saber si eres de los que revisan 3 veces un mensaje antes de enviarlo, cuando el tema es delicado, porque ese detalle dice mucho sobre cómo gestionas la verdad. ¿Te reconoces en eso o sueles ser más impulsivo? Durante unos días puedes notar cierta distancia en alguien que antes parecía más cercano, o una tensión leve en conversaciones que antes fluían con naturalidad, y esa sensación puede despertar una duda interna, preguntándote si valió la pena revelar el secreto, o si habría sido más sencillo seguir gestionándolo en silencio. Es importante que no confundas esa incomodidad transitoria con un error de decisión, porque lo que se está produciendo es una reconfiguración necesaria, y cuando algo cambia de lugar en una estructura, siempre hay un periodo de ajuste antes de que el nuevo orden se estabilice. Aquí se activa el elemento que pone en riesgo la promesa principal, y tiene que ver con tu propia tendencia a minimizar tus logros para evitar conflictos innecesarios. Existe la posibilidad de que ante la reacción fría de alguien, intentes suavizar tu postura, restar importancia a tu acierto, o incluso asumir parte de una culpa que no te corresponde. Si eso ocurre, el beneficio que estaba a punto de consolidarse podría diluirse parcialmente, porque el entorno interpretaría tu retroceso como una señal de duda, y este es el punto decisivo, donde tu firmeza marca la diferencia,
entre una ganancia moderada y una ganancia verdaderamente descomunal. La carta El Puente de Hierro se manifiesta como una advertencia clara, señalando que el cruce hacia una nueva etapa requiere estabilidad interna y determinación sostenida, porque este puente no se atraviesa corriendo ni pidiendo permiso, se atraviesa con pasos firmes y con la convicción de que mereces el reconocimiento obtenido. Si mantienes tu postura sin agresividad pero sin retractarte, la persona que inicialmente reaccionó con frialdad acabará comprendiendo que tu decisión benefició al conjunto, y en ese momento se produce un giro adicional, que inclina la balanza definitivamente a tu favor. Hay también un aspecto económico o material que empieza a tomar forma más concreta, en este tramo, ya sea una mejora profesional, una propuesta que se reactiva, o un ingreso que se desbloquea gracias a la credibilidad ganada. Alguien que observaba desde la distancia, evaluando cómo gestionabas la presión, decide apostar por ti porque reconoce una cualidad poco común: la capacidad de actuar con previsión sin buscar aplausos inmediatos. Esa apuesta puede materializarse en una reunión, una llamada, o un mensaje que llega cuando menos lo esperas, pero en el momento exacto. Sin embargo, todavía falta un último ajuste antes de que la promesa se consolide por completo. Ese ajuste tiene que ver con una conversación pendiente contigo mismo, con la necesidad de reconocer que has cambiado, y que ya no estás dispuesto a aceptar un papel secundario, cuando sabes que tu criterio sostiene más de lo que otros admiten. Si integras esta nueva imagen de ti, si aceptas que tu secreto revelado te coloca en un nivel distinto, el beneficio se expande y se multiplica, pero si en cambio dudas, y vuelves a esconder parte de tu capacidad por miedo a incomodar, la ganancia se reduce y pierde potencia. Estamos en el punto exacto donde tu decisión interna define el alcance real de lo que viene, y lo que se consolida en breve supera ampliamente lo que imaginabas, cuando hiciste clic en este mensaje. Hay personas que prefieren ahorrar en silencio mientras otros gastan sin pensar, y luego llega el momento en que todo encaja. Me encantaría leerte si eres de planificar cada euro o de improvisar sobre la marcha. ¿Cómo funcionas normalmente? Virgo, respira hondo porque el movimiento que estabas esperando se concreta de una forma clara, estable y mucho más favorable de lo que temías, cuando todo empezó a agitarse alrededor de tu secreto. La conversación pendiente se cierra con hechos sobre la mesa, con cifras revisadas, con palabras que reconocen tu visión estratégica sin rodeos incómodos, y la persona que reaccionó con distancia comprende que tu decisión no fue un gesto de desconfianza, sino una protección necesaria que evitó pérdidas mayores. Y en ese instante se produce un cambio tangible, algo que puedes medir en oportunidades reales y no solo en sensación de alivio, marcando un antes y un después claro. La carta El Tesoro Desvelado se impone con una luz firme, y habla de recompensa material y reconocimiento público dentro de tu entorno cercano, no desde la ostentación sino desde el respeto ganado. Esta carta señala un ingreso que se estabiliza, una mejora contractual, o una redistribución económica que te coloca en una posición más cómoda y menos dependiente, porque no es un golpe de suerte improvisado, es la consecuencia directa de haber sostenido una estrategia inteligente, cuando otros actuaban con prisa o superficialidad. En el plano emocional también se produce un ajuste profundo, porque la relación que estuvo en tensión encuentra un nuevo equilibrio basado en transparencia y límites claros. La persona que dudó aprende a escucharte desde otro lugar, y ya no necesitas justificar cada decisión para evitar malentendidos innecesarios, porque se establece un diálogo más adulto, más directo, donde cada uno asume su responsabilidad sin juegos de poder ni silencios estratégicos. Este cambio no solo mejora la convivencia, también te libera de una carga mental que llevabas acumulando desde hace tiempo, permitiéndote avanzar con mayor ligereza y confianza renovada. La carta El Círculo Renovado aparece como símbolo de alianza fortalecida, indicando que el vínculo que parecía tambalearse ahora se redefine con bases más sólidas y honestas. Este círculo no excluye, integra, pero lo hace respetando tu espacio y tu criterio, algo que antes no estaba del todo equilibrado, y notas que las decisiones compartidas fluyen con menos fricción, que ya no necesitas anticipar cada posible conflicto porque la confianza se ha reajustado. Esa sensación de estabilidad tiene un impacto directo en tu energía diaria, en la manera en que afrontas tus responsabilidades, sin sentir que todo depende únicamente de ti. En el ámbito profesional o económico, la ganancia descomunal se concreta a través de una oportunidad, que se activa gracias a la reputación que has consolidado durante este proceso. Puede tratarse de un proyecto que se reactiva,
una propuesta que mejora condiciones anteriores, o incluso una recomendación que llega desde alguien que observó tu coherencia bajo presión. Esa oportunidad no habría llegado si hubieras seguido escondiendo tu capacidad real, por miedo a incomodar a otros, y ahora entiendes que mostrar tu criterio con claridad no es arrogancia, es coherencia con lo que realmente aportas. En reuniones familiares o de trabajo, siempre hay quien observa más de lo que habla y luego sorprende con una decisión firme. Dime si te identificas con ese perfil reservado que analiza todo antes de moverse. ¿Es tu estilo habitual? La carta La llave de plata se manifiesta como símbolo de acceso abierto, indicando que una puerta que antes parecía entreabierta, ahora se abre con decisión y sin obstáculos innecesarios. Esta llave representa acuerdos firmados con mayor equilibrio, ingresos más estables, o incluso la posibilidad de diversificar tus recursos sin sentir que arriesgas tu seguridad. Y lo interesante es que este avance no llega acompañado de caos, llega con orden, con planificación y con un margen de maniobra que antes no tenías. Hay un detalle importante que quiero subrayar, porque forma parte esencial de esta resolución, y es la transformación interna que experimentas al aceptar tu propio valor sin necesidad de minimizarlo. Durante mucho tiempo asumiste que era mejor pasar desapercibido, que era más prudente no destacar demasiado para evitar conflictos o envidias. Sin embargo, la experiencia reciente te demuestra que cuando sostienes tu verdad con serenidad, el entorno acaba ajustándose a esa firmeza. Esa lección se convierte en un recurso permanente, que podrás aplicar en futuras decisiones sin volver a esconder partes de tu capacidad, fortaleciendo tu crecimiento personal y profesional constante. En lo cotidiano esto se traduce en pequeños gestos que marcan la diferencia, como negociar condiciones con mayor seguridad, establecer límites claros en conversaciones familiares, o tomar decisiones económicas sin sentir culpa por priorizar tu estabilidad. Ya no necesitas revisar cada paso con la ansiedad de quien teme ser cuestionado, porque sabes que tus decisiones están respaldadas por hechos y resultados visibles, lo que te da seguridad plena. Esa tranquilidad se nota incluso en detalles sencillos, en la forma en que organizas tu tiempo, en cómo gestionas tus recursos, en cómo eliges con quién compartes tus planes, porque todo adquiere una coherencia nueva que se sostiene en la experiencia vivida. La carta El Sol de Ámbar cierra el proceso con una energía expansiva pero serena, indicando que la claridad alcanzada no es pasajera, sino una base estable para los próximos movimientos. Este sol no deslumbra, ilumina con constancia, y te permite ver con mayor nitidez qué proyectos merecen tu inversión de tiempo, y cuáles ya no encajan en tu nueva etapa. Sientes que la balanza se ha equilibrado de manera justa, que el esfuerzo acumulado encuentra por fin una compensación proporcional, y lo más poderoso es que esta ganancia no depende de la aprobación externa, depende de tu coherencia interna. Si integras todo lo vivido, comprendes que el secreto que tanto te preocupaba no era una amenaza, era una herramienta que necesitaba el momento adecuado para desplegar su verdadero potencial, y al revelarse, limpió malentendidos, fortaleció tu posición y activó oportunidades que estaban bloqueadas por percepciones incompletas. Ahora te encuentras en un punto donde puedes construir con mayor seguridad, con menos miedo a ser malinterpretado y con más margen para crecer sin ocultar tu visión. Mantén esta firmeza en tus próximas decisiones, confía en la claridad que has ganado, y recuerda suscribirte para que nos volvamos a encontrar en tu próxima lectura.